Hola, mis queridos estudiantes. Vamos a iniciar el día de hoy un pequeño video sobre ensayos de seguridad en el desarrollo de fármacos. Y para esto quiero iniciar en primer lugar dando un poco a conocer o quizás a dar pie sobre la cantidad de fármacos que son aprobados, por ejemplo, por una entidad de alta vigilancia como la FDA año a año. Este es una pequeña gráfica acerca de la cantidad de fármacos. En azul son las nuevas entidades químicas o moléculas pequeñas, y las de rojo son compuestos o productos biológicos. Esta es una pequeña línea de tiempo en gráficos de barras sobre los últimos 30 años, desde 1994 hasta 2024, el año pasado, la cantidad de fármacos que han sido aprobados por FDA. Esto se encuentra en un pequeño artículo de revisión. Todos los años se publica siempre en Nature Review Drug Discovery. Y pues este es el publicado en enero de este año acerca de estas nuevas entidades químicas. Podrán darse cuenta que, en primer lugar, los productos biológicos cada año van en aumento, se aprueba cada vez más productos biológicos. Y en segundo lugar, pues las nuevas entidades químicas o moléculas pequeñas pues no son para nada despreciables la cantidad que se aprueba. El año 2024, por ejemplo, se aprobó 34 nuevas entidades químicas. De estas 34 nuevas entidades químicas, dos han sido oligonucleótidos y 32 son consideradas dentro de la consideración de moléculas pequeñas. Dentro de estas 32, pues 30 son realmente moléculas pequeñas. Uno es un péptido, uno es un radiomarcador, y como les digo, dos son oligonucleótidos que han sido aprobados. Y luego, por aquí tenemos las 16 nuevas productos biológicos que han sido aprobados en el año 2024. Esto es importante porque el hecho de que se aprueben cada año nuevos compuestos quiere decir que estos compuestos no solamente han sido identificados por su eficacia, sino también por la seguridad que es marcada en estos compuestos, y de esta forma podemos saber de que los compuestos no solamente van a tener eficacia, sino que también van a ser seguros para el consumo de un ser humano. Para esto, pues se ha tenido que pasar por diversas etapas, y no solamente para considerar de que el compuesto activo sea realmente eficaz y seguro. Lógico que esto es parte de consideraciones que se vienen realizando desde la concepción de la idea, ya sea quizás por unas técnicas como HTS para la identificación de una molécula pequeña, hasta los pequeños o primeros ensayos en animales para determinar que realmente la sustancia es efectiva. Sin embargo, no solamente queda allí, porque cuando nosotros tenemos un medicamento, el medicamento no es solamente el principio activo, sino que se le adhiere o se le agrega nuevas sustancias o sustancias diversas o extrañas para poder dar mayor volumen y características únicas al compuesto o al principio activo. A estas sustancias nosotros le llamamos excipientes, y estas sustancias vienen a ser parte o a formar parte de un compuesto total llamado la formulación o el medicamento. Entonces, no solamente tenemos la administración de una sustancia química, sino de varias sustancias químicas que son administradas ante la presencia de una dolencia o una enfermedad, y esto viene a ser el medicamento. No solamente tenemos que tomar en cuenta que el principio activo sea eficaz y sea seguro, sino que los excipientes también sean seguros. No podemos hablar de eficacia en un excipiente porque los excipientes son sustancias inocuas, o deberían de ser sustancias inocuas. Para eso tenemos que asegurar de que las sustancias o excipientes realmente sean seguras para el consumo. Es por eso que también se hacen pequeñas estrategias
para poder realizar la formulación de un medicamento, y lógicamente se hacen ensayos de toxicidad para determinar las características seguras de estas sustancias. La formulación normalmente es estudiada en la fase 1 de los ensayos o de los ensayos clínicos para asegurarnos todo ello. Pero lógicamente una formulación tiene que estar dada de acuerdo a la ruta de administración que nosotros seleccionemos como más conveniente para la administración de nuestro medicamento. Todo eso, pues nosotros tenemos que evaluarlo. Y no es algo que simplemente se dé por así, sino que ha sido algo que se ha venido aprendiendo a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, para poder determinar que realmente los ensayos de seguridad son vitales. Existe un antes y un después del caso de la talidomida. Esta es una bonita revisión, talidomida, 50 años después, que recomiendo yo su lectura para poder entender la el gran cambio que se dio posterior a la talidomida. No, cuando Grunenthal saca la talidomida al mercado para el tratamiento de las náuseas, sobre todo en mujeres embarazadas, que son las que normalmente pues tienden a tener muchas veces náuseas más fuertes, eh, y empezó el nacimiento de los llamados los niños foca por la teratogenicidad que ocasionaba la talidomida, pues se hicieron mucho más rigurosos los ensayos de seguridad. Tal así que una de las grandes causas de que los medicamentos demoren mucho en su salida son precisamente esos ensayos de seguridad que fueron realizados o podríamos decir impuestos a realizar en un nuevo fármaco, precisamente para evitar cosas como estas que han pasado a lo largo de nuestra existencia como químicos farmacéuticos y como el desarrollo de la industria farmacéutica. Y como les digo, es importante la realización de estos ensayos. Si bien es cierto, fueron impuestos, han sido impuestos por una razón. Y esa razón es evitar que casos como estos se vuelvan a repetir. Pero no solamente hablemos de lo que es el principio activo y de los ensayos de seguridad que se tienen que hacer en ellos, sino también hablemos de casos como por ejemplo el caso de excipientes, ¿no? Las sulfamidas o sulfanilamidas, en su presentación en jarabe, cuando realizaron una de sus primeras salidas en forma de elixir, las sulfanilamidas pues normalmente eran consideradas seguras. Sin embargo, cuando se sacó su presentación en forma de elixir y fue administrado precisamente a niños, empezaron a darse casos de fallecimiento de niños por consumo de la sulfanilamida. Este es un bonito artículo, sí, un caso del New York Times. Dice: hechos históricos de las sulfanilamidas divulgados por la prensa. Es muy interesante acerca de cómo se relata en este artículo especial estos casos de las sulfonilamidas, que eran consideradas seguras para la administración incluso en niños. Sin embargo, ocasionó el fallecimiento, y no por causa del principio activo, sino por causa de la presencia de etilenglicol dentro de la formulación. Eso quiere decir que no cualquier sustancia puede ser utilizado como un excipiente. Y claro que no. En primer lugar, estas sustancias tienen que ser inocuas, tienen que ser seguras para el consumo humano. Y para esto pues tienen que hacerse ensayos de seguridad también en los excipientes, para poder darnos cuenta que realmente las sustancias son seguras. Hoy en día existen listados de excipientes que son considerados seguros y que son considerados que pueden ser empleados en la formulación de un medicamento. Entidades como la EMA
tienen grandes listados de excipientes. Y si es que uno quiere no utilizar uno de esos excipientes, pues vamos, vas a tener que hacer todos los ensayos de seguridad destinados para poder dar fe de que tu excipiente que tú quieres utilizar realmente es seguro. Y es así como tiene que realizarse, pues, ¿no? Y eso se da porque precisamente casos como la etilenglicol presente en los elixires de sulfonilamidas eh, eh, dio pie que no solamente hay que tomar en cuenta el principio activo, sino también a los excipientes. Y aquí hay un caso que no ha sido hace mucho en nuestro medio, en Perú. Perú es uno de los países altamente conocidos en época de pandemia por el consumo exorbitante de ivermectina, una sustancia que en medios, eh, llamémoslos directamente en redes sociales, mencionaban de que era una sustancia que probablemente podía ser utilizada en el tratamiento contra la COVID-19. Y hasta cierto punto, pues era verdad, existían algunos ensayos de traste computacional in vitro que mencionaban que ivermectina podría funcionar. Sin embargo, la realidad es otra, que en seres humanos contagiados con SARS-CoV-2 que desarrollaban COVID-19, pues simplemente la ivermectina no funcionaba. Y eso quedó demostrado en el ensayo Solidaridad que fue realizado por la OMS. Sin embargo, en Perú, debido a casos de infodemia, se empezó a hacer el consumo exorbitante de ivermectina. Tanto así que incluso gobiernos provinciales, regionales, empezaron a hacer eh, compra y consumo de ivermectina de uso animal, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿la formulación es de uso animal en humanos, administrado en seres humanos? Y esto lo menciono para que quede algo claro. No todo lo que se utiliza como excipientes en seres humanos son utilizados también como excipientes para la formulación de productos veterinarios y viceversa. Existe una gran gama de excipientes de uso veterinario que no son seguros para el consumo o para la formulación de medicamentos para uso humano. Entonces, si uno consume un producto veterinario, puede que esté consumiendo eh, excipientes que no han sido autorizados para la formulación o para el uso en seres humanos. Y esa es la gran diferencia, ¿no? Recuerdo en esa época escuchar a muchas personas que no son ligadas al área de la salud mencionar de que ivermectina de uso veterinario era igual a ivermectina de uso humano, porque ambos son ivermectinas. Pero claro está, olvidan la presencia de los excipientes. Y eso es algo que nos caracteriza a nosotros los químicos farmacéuticos, que no solamente tenemos que ver una sola parte, sino que tenemos que ver el todo. Y el todo en un medicamento es principio activo y excipientes, ¿no? Entonces, no solamente el principio activo tiene que ser seguro, sino también los excipientes que vienen dentro de la formulación para aumentar lógicamente el volumen y hacer mucho más efectivo al principio activo. Incluso se ha dado casos de reacciones adversas no por la presencia del principio activo, sino de los excipientes. Acá tenemos el caso, por ejemplo, de hipersensibilidad en vacunas COVID-19, no por la presencia del propio componente activo de la vacuna, ya sea el ARNM, en el caso de vacunas como Pfizer, en el caso de vacunas como Moderna, de vacunas de AstraZeneca y las vacunas de Janssen Johnson y Johnson, ¿no? La hipersensibilidad que muchas veces se ocasiona por la administración de estas vacunas ha sido ligada no al componente activo, sino a la presencia
de excipientes que son alergenos y que se encuentran dentro de estas formulaciones. Por ejemplo, para el caso de vacunas de Moderna y de Pfizer, el polietilenglicol 2000, PEG 2000, que es distinto a etilenglicol, por si acaso, ¿no? El polietilenglicol 2000, PEG 2000, ha sido considerado como responsable principal de la presencia de hipersensibilidad tras la administración de estos tipos de vacunas. Y en el caso de las vacunas de AstraZeneca y de Johnson Johnson, uno de los principales potenciales ocasionadores de las reacciones adversas de hipersensibilidad en estas vacunas ha sido el polisorbato 80, ¿no? Claro está que la trometamina o el trometamol, en el caso de las vacunas de Moderna, también han sido relacionadas con casos de hipersensibilidad, porque estos excipientes ya han demostrado que pueden ocasionar ese tipo de causas. Y bueno, aún así estas sustancias han sido utilizadas porque son sustancias necesarias para poder dar la forma administrable a una vacuna. Bien, entonces, quiero que esto quede claro para poder entrar a estos puntos que son la toxicología en el descubrimiento de fármacos. Hay muchos casos y muchos tipos de ensayos que son utilizados para poder realizar la investigación de la toxicidad en fármacos. Y estos ensayos son útiles desde la concepción de la selección de un target y de la identificación de un hit, que son importantes tanto en moléculas pequeñas, en oligonúcleos, en compuestos biológicos y en terapia génica. Cada uno de estos ensayos que tenemos aquí corresponden a una determinada etapa del desarrollo de un fármaco. Yo les dejo aquí en imagen los distintos tipos de ensayos que son importantes para realizar, desde la concepción de la selección del target y la identificación del hit, en el cual se utilizan muchos ensayos computacionales en estas fases, hasta el desarrollo clínico. Y no solamente son ensayos computacionales los que vienen a desarrollarse en la selección e incluso en la identificación de compuestos líderes, sino que para poder corroborar las acciones, esos compuestos que son identificados muchas veces inicialmente en ensayos computacionales, luego tienen que ser sintetizados para poder corresponder o ver la correspondencia no solamente de la efectividad, sino también de la seguridad, siendo muchas veces ensayos bases como ensayos en líneas celulares, en organ-on-chips, para poder realizar luego ensayos mucho más complejos a través de compuestos que lógicamente hayan pasado estos ensayos iniciales. Y aquí viene esta parte de lo que les mencionaba, por ejemplo, ¿no? Organ-on-chips es una de las técnicas que han venido siendo utilizadas a lo largo del tiempo. Claro está que hace algunos años atrás estos ensayos han venido ya siendo desplazados por otro tipo de ensayos, especialmente los high content imaging, ensayos que mezclan las técnicas microscópicas con ensayos o características del desarrollo de una minería de datos y de una investigación a través de imágenes de traste de alta data. Igual con los modelados y simulaciones. Los modelados y simulaciones hoy en día son ensayos de toxicidad o de toxicocinética que se vienen utilizando mucho como ensayos primarios para poder corresponder una seguridad a una sustancia. Los modelos matemáticos son muy empleados hoy en día y eso se ha encontrado a través de estas modificaciones en este ensayo, por ejemplo en este estudio toma del año 2015 y del año 2020, y cómo estos
modelos han venido hoy en día causando un gran revuelo a lo largo de las características de del uso de este tipo de técnicas. Incluso los de traste genómico son bastante útiles. Atrás han quedado ensayos como de sistemas toxicológicos o ensayos de tipo metabolómicos. En caso de los modelos matemáticos, por ejemplo, lo que es el modelo de Cusar es bastante útil hoy en día para el desarrollo no solamente de la actividad de un compuesto, sino también de su toxicidad, para poder desarrollar e incluso determinar que una sustancia probablemente pueda ser segura. En esta tabla 6 proveniente de este documento In Silico Toxicology Protocols son los protocolos toxicológicos in sílicos que son aprobados por la NCBI a través de los Estados Unidos para poder determinar que una sustancia realmente pueda ser segura. Incluso a través de esto les quiero mencionar de que los ensayos CUSAR no solamente nos permite determinar actividades, sino también potenciales toxicidades de compuestos. Y pues hoy en día son bastante útiles y bastante utilizados para el desarrollo de identificaciones de toxicidad de compuestos y también para poder obtener nuevos compuestos, no solamente a nivel de medicamentos, sino también compuestos de otra índole, ya sea veterinarios, incluso insecticidas y de otro tipo de compuestos. En primer lugar, los ensayos in sílico que se pueden utilizar hoy en día. Se trabaja bastante con las herramientas de evaluación de toxicidad. En estos casos, algunos modelos que nos permiten identificar desde la farmacocinética de compuestos hasta ensayos de toxicidad. E incluso hay herramientas como Protox, por ejemplo, que nos determinan única y exclusivamente ensayos de toxicidad. Aquí en esta tabla se enumera una gran cantidad de herramientas, incluso herramientas que de repente ustedes ya han utilizado como PKCSM y como DeepPK en algunas clases anteriores, y otras quizás un tanto más completas o incluso distintas, no como AtmeLab o AtmeSAR o como Protox, como les mencionaba hace un momento. Los métodos que son utilizados en cada uno de ellos puede variar. Pueden ser desde, llamémoslos hoy en día, una simple Machine Learning, hasta redes neuronales, Deep Learning, que pueden ser utilizados también para el desarrollo de estos tipos de herramientas. Cada una de esas herramientas tiene sus propias características y pues tiene una gran cantidad de patrones que pueden ser determinados por estas herramientas. Pero no todo es computacional, bien, porque cuando se hace un ensayo computacional luego tiene que ser corroborado. Hoy en día los modelos in vitro, también para los casos de toxicidad, pues son ampliamente también utilizados. Aquí en esta tabla hay algunas características de ensayos que son utilizados de acuerdo a los modelos in vitro de toxicidad de algún tipo de órgano, ¿no? Como corazón, hígado, pulmón, un riñón, etcétera, que tenemos aquí distintos tipos de ensayos como líneas celulares, por ejemplo, o células primarias o células madre, hasta distintos tipos de sistemas como los sistemas microfisiológicos. Mientras más verde se encuentra el recuadro, esta técnica es mucho más fuerte para esos distintos tipos de casos de órganos. Por ejemplo, los sistemas microfisiológicos serían muy útiles para el caso, por ejemplo, de modelos in vitro a nivel de pulmón. Mientras se vaya atenuando, se vaya haciendo amarillo o incluso se vaya haciendo blanco, estas técnicas pues simplemente van perdiendo fuerza. Hoy en día esos tipos de sistemas microfisiológicos es muy importante para nivel pulmonar. Los sistemas de organoides o sistemas 3D son muy útiles, por ejemplo,
para lo que son sistemas de tipo gastrointestinales. Esas son algunas de las características que se vienen utilizando hoy en día para lo que son los ensayos in vitro. Pero no todo queda a nivel de ensayos in vitro, sino que luego de los ensayos in vitro tienen que ser ya los ensayos en vivo, desde ensayos de tipo no clínicos hasta los ensayos clínicos de fase 1, 2 y 3 y la fase 4, que es la postcomercialización. En cada una de estas fases tienen que desarrollarse distintos tipos de características para la determinación de la toxicidad de una sustancia. Desde los ensayos computacionales en las fases de descubrimiento, las fases preclínicas, con los ensayos in vitro y los ensayos in vivo, se debe de obtener la mayor cantidad de probables reacciones adversas que puedan estar ocurriendo, que puedan ocurrir en un paciente al momento que consuman estas sustancias. Sin embargo, normalmente lo que suele encontrarse son las reacciones adversas más comunes o más frecuentes. Las menos frecuentes muchas veces no salen a la luz hasta una fase de postcomercialización, precisamente porque son ensayos, o mejor dicho, son reacciones adversas muy raras, muy extrañas que suelen ocurrir. Sin embargo, se tratan de buscar y probar si es que pueden ocurrir, ¿no?, en las fases primarias. Por eso el aumento de las rigurosidades cada vez más, desde algoritmos computacionales que nos permitan determinarlos hasta ensayos in vitro que puedan emular mucho mejor un sistema in vivo, ¿no? Un sistema in vivo, lógicamente, siempre va a ser mucho más complejo que un sistema in vitro aislado, ¿no? En el caso de órgano on chip, por ejemplo, como su nombre lo menciona, son órganos en chips, ¿no? En un chip, para tratar de emular a través de un chip las características totales que va a ocurrir en un órgano. Y eso nos da pie hasta la realización de ensayos metabólicos a través de estos tipos de sistemas que nos permitan, pues lógicamente, encontrar o determinar todas estas causalidades, ¿no? Y esto también nos permite, ya que a nivel de la parte cinética, a nivel de la parte metabólica, la mayor cantidad de interacciones fármaco-fármaco suelen ocurrir a través de ese tipo de vías, ¿no? Entonces eso también nos permite determinar en estas fases tempranas, ¿no? La farmacocinética entonces es una fase muy importante, bien, no solamente por las características de todo el paso, sino también porque es muchas veces, o bueno, realmente es la mayor cantidad de interacciones se dan precisamente a través de las fases cinéticas. Incluso aquí podemos evidenciar de repente incluso problemas a través de la formulación. E incluso la formulación nos puede ayudar para evitar muchas veces ese tipo de acciones o de interacciones, ¿no? Pero toda nueva entidad química, antes de salir al mercado, antes de salir a una fase de postcomercialización, ¿no?, pues tiene que ser aprobado por una entidad reguladora de alta vigilancia, como FDA, por ejemplo, ¿no?, en las cuales pues simplemente vamos a tener que probar a través de toda la documentación que hemos logrado a lo largo de toda nuestra investigación, desde las fases tempranas hasta la fase 3, la fase clínica, la determinación de todas las características que nos permita determinar o mencionar que nuestro producto realmente no solamente es eficaz, sino que también es seguro para la administración hacia un paciente, ¿no? Entonces, como les mencionaba hace un momento, muchas reacciones adversas pues pueden salir post-comercialización. La idea es que estas características post-comercialización que puedan salir en esas fases sean los más tenues posibles. Bien,
No quiere decir de que no salga, no quiere decir de que no haya un fármaco que salga al mercado y no se descubra ninguna nueva reacción adversa o algún problema con esa sustancia. No, sería lo ideal, sería lo más óptimo. Sin embargo, cuando pasamos al llano, pasamos a la realidad, es algo que es muy poco probable que se dé. Es más probable que se encuentre una nueva reacción adversa, un nuevo problema de un medicamento que sale al mercado, post comercialización, a que simplemente no se encuentre nada. Bien, entonces tenemos que estar preparados también para ese tipo de experiencias. Bien, el reporte de una reacción adversa de un medicamento post comercialización. Muchas veces cuando vemos ahí en estas fases y de repente pensamos en esto, pensamos que no se hace nada o que digamos que es lo que se hace entonces en la fase 1, fase 2 y fase 3 para la post aprobación de un medicamento. Se hacen distintos tipos de ensayos y quieras o no, no son ensayos fáciles, no son ensayos eh, digamos, sencillos. Son ensayos que realmente ocupan y obtienen una gran cantidad de datos, no solamente sobre la eficacia, sino también sobre la seguridad de estas sustancias. Y aquí les dejo qué es lo que se hace en fase 1, desde el objetivo de estudio hasta algunos ejemplos de algunos tipos de ensayos que se vienen realizando en estas fases. La fase 1, la fase 2, fase 3 e incluso fase 4. Y de repente se preguntarán, acá no dice fase 2, acá dice 1B2, y aquí no dice fase 3, aquí dice o fase 4, dice fase 3-4. Precisamente porque muchas veces cuando lo estudiamos pensamos que se da la fase 1 y cuando se culmina la fase 1 se inicia la fase 2, y cuando se culmina la fase 2 se inicia la fase 3, y cuando se culmina la fase 3 recién se inicia la fase 4. Pero cuando vemos nosotros realmente a la realidad, pues el traste es otro. En la fase 1 normalmente lo que tiene que realizarse son ensayos de la farmacología humana de nuestras sustancias. En la fase 2 lo ideal es la exploración terapéutica. En la fase 3 digamos que es la confirmación de la terapéutica y la fase 4 ya es el uso terapéutico de nuestra sustancia. Y en realidad esto se da, pero en la fase 1 muchas veces se da una pequeña exploratoria también de la terapéutica. O incluso en la fase 2 se siguen realizando todavía ensayos de la farmacología humana. Incluso en la fase 2 podemos ver algunos trastes de la confirmación terapéutica. Y en la fase 3 de la confirmación terapéutica todavía se dan algunas características de la exploración terapéutica y de la farmacología humana. Incluso cuando ya se está comercializando, se siguen haciendo ensayos de cada una de estas fases. ¿Por qué? ¿Con qué razón? Porque aún es importante para entender mejor todas las nuevas características e incluso reacciones adversas o interacciones que puedan ocurrir dentro de una fase 4 y que no hayan sido exploradas dentro de cada una de estas fases. Y bien, jóvenes, espero que este pequeño video les sea bastante ilustrativo y recuerden que si tienen alguna duda, pues simplemente pueden realizarla, que esta va a tratar de ser explicada lo más sencillo posible para que cada uno pueda también tener un mejor entendimiento de esta clase. Hasta luego.